Estimada teleaudiencia de la falacia del día, buenas tardes o noches o días, según sea el caso de cuando nos escuchen. Estamos de regreso con José David Ruiz, con quien hicimos el programa de cómo analizar la ficha técnica y el cuestionario de una encuesta y por qué los sondeos de opinión no pueden ser interpretados como encuestas. Entonces, José, bienvenido nuevamente. Qué rico que volvamos a hacer un programa juntos. Hola, Pablo, no, para mí es un placer volver a tener esta oportunidad de hacer un programa juntos y no, pues excelente. Muchas gracias. Bueno, José, ¿dónde andas? Yo estoy en Estados Unidos ya desde hace un tiempito, unos meses y ya más o menos dentro de un mes larguito vuelvo para Colombia. Ah, bien, ¿estabas allá haciendo algún asunto académico? Sí, efectivamente, estoy un programa que se llama Fulbright, Fulbright Scholar. Entonces estoy aquí haciendo investigación en una universidad que se llama Vanderbilt University en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee. Bueno, muchos éxitos. Luego nos cuentas de qué se trata todo. José, tú me habías propuesto que hiciéramos un ejercicio, una encuesta, un sondeo. Ahorita vamos a ver exactamente qué fue lo que hicimos. ¿Cuál era la motivación o la intención de hacer este ejercicio? Sí, mira, después de que, yo creo que es un par de cosas, ¿no? La primera es después de que hicimos el video, ¿cierto? Se me ocurrió a mí que podríamos en algún momento hacer algún caso práctico donde nosotros tengamos como el control sobre el asunto. Y lo segundo es que, pues, con las elecciones presidenciales que vienen, pues hay un bombardeo constante y una lluvia de encuestas por todas partes. Entonces, pues, qué mejor momento que para hacer ese ejercicio, ¿cierto? Y utilizar esta herramienta como una herramienta didáctica para explicar un poquito más en profundidad cómo funcionan estas cosas. Claro, porque muchas veces salen dos encuestas con una semana de diferencia y con valores muy, muy diferentes que Tal cual. discrepan sobre las que no se puede hacer proyecciones. Otras personas están mostrando como una evolución en el tiempo, pero sin que el muestreo haya sido el mismo. Entonces veremos qué tan válido se puede hacer eso. Bien, vamos entonces a explicar qué fue lo que hicimos mientras yo voy a compartir aquí nuestro sondeo. Pero primero, salgamos de la duda. ¿Esto fue una encuesta o esto fue un sondeo? Bueno, yo estaría tentado, pues obviamente nosotros no somos una empresa encuestadora, ¿cierto? Entonces no tenemos como ese permiso, digamos, oficialmente para hacer una encuesta oficial, pero yo diría que esto que nosotros hicimos se acerca más a una encuesta que a un sondeo. Un sondeo de Twitter es una sola pregunta típicamente, ¿cierto? Con varias opciones y entonces pues los usuarios que lleguen porque siguen a la persona que lo lanzó o por lo que sea, votan ahí, pero digamos solamente hay información de la respuesta a esa pregunta. Nosotros hicimos algo mucho más cercano a una encuesta porque tenemos en primer lugar información demográfica completa, ¿cierto? Sobre las personas que votaron. Es una encuesta anónima, pero tenemos información demográfica, entonces podemos hacer un estudio precisamente de la composición de los resultados, ¿cierto? Entonces yo diría que es mucho más cercano a esto que hicimos a una encuesta que a un sondeo. Exacto, entonces aprovecho para recomendar el video en el que yo explico por qué los sondeos Twitter no predicen absolutamente nada y solamente sirven para describir el comportamiento de la concreta muestra que votó, así sea de cientos de miles. ¿Sí? Tal cual. Hace poco, de hecho, hubo una encuesta, un sondeo, perdón, creo que fue de Gilberto Tobón, con casi 200.000 votos, y es una muestra gigante. Y claro, ahí da a entender, entre más grande sea la muestra, no necesariamente mejora la representatividad del resultado, porque todo parte, en el caso de los sondeos Twitter, de un vicio que es la muestra autoseleccionada, porque la gente decide si participa o no. Y en una encuesta, esto no se puede estar en control de la persona encuestada. De hecho, cuando se presentan las fichas técnicas, ellos describen cómo se hizo. Entonces, las empresas dicen, se escogió el país, se dividió por regiones, dos regiones por municipios, en los municipios por manzanas, y de cada manzana se escogió una casa, y de cada casa se preguntó por un adulto. Entonces, claro, todo muy riguroso. Al final, la persona que va a responder la encuesta tiene la misma probabilidad de ser escogido para la encuesta que el resto del mundo, o sea, del resto del universo representado. Pero eso no lo controla él, eso lo controla la persona que realiza la muestra, Claro. ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, compartimos a través de nuestras cuentas de Twitter un formulario para que la gente respondiera. Claro, como lo vinculamos a una cuenta de Gmail, evitábamos que la gente pudiera votar con 5 votos o 10 o las cuentas que maneje o que tenga una bodega entera, a menos claro que tenga varias cuentas de Gmail, pero bueno, Efectivamente. igual reducimos la incertidumbre.
Bueno, entonces vamos a comenzar a mostrar de qué se trató, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, explícanos un poquito la estrategia. ¿Qué significa ciudadano? Sí, entonces digamos que para mí es importante eso, en el sentido en que nosotros tratamos como de hacer, nosotros hicimos en primer lugar la adquisición de los datos, hicimos la encuesta, o sea, lanzamos el formulario este de Google y vamos a hacer en este momento también la interpretación de los resultados que vamos a encontrar ahí. Entonces digamos que en ese sentido no es una estrategia que parte desde la ciudadanía por personas que, pues yo soy científico en mi vida profesional, pero no soy no me dedico profesionalmente a hacer encuestas, ¿cierto? Entonces, Ujú. digamos, en ese sentido es como un poquito como esa idea de la ciudadanía tomándose este tipo de labores, ¿no? Lo compartimos esencialmente por Twitter, sobre todo pues con tu apoyo y el apoyo pues de los usuarios que nos dieron retweet, que compartieron la encuesta, ¿no? Y Ujú. pues como lo que vamos a hacer ahorita precisamente es hacer una caracterización en primer lugar social de los que llenaron la encuesta para finalmente mirar los resultados que obtuvimos en tanto de intención de voto en primera y segunda vuelta. Bien, entonces esta idea ciudadana es más o menos similar al hacer periodismo ciudadano contra periodismo profesional, Uh -huh. ¿cierto? Es decir, sí, tenemos un teléfono y podemos ser testigos de un evento, somos ciudadanos ejerciendo nuestra función de crear contenido bueno, función no, nuestra posibilidad, nuestro derecho de reportar un evento, ¿sí? Entonces, más o menos así, pero claro, Twitter tiene la ventaja o la herramienta del sondeo, pero nosotros vamos a evitar que la muestra final quede sesgada. Principalmente, bueno, nosotros seguimos teniendo autoselección. Listo, don José. Entonces, comencemos con el análisis. ¿Mm? De una, claro que sí. Bueno, esta parte a mí me va a gustar también para explicar la sobrerepresentación o subrepresentación de ciertos sectores, que es como yo he estado analizando algunas encuestas y que al final pueden explicar algunos resultados. Antes de que entremos en materia, Sí. recuerdo dos encuestas en concreto donde la sobre o subrepresentación podía explicar el resultado final. Me acuerdo mucho cuando Alejandro Gaviria, dentro de la coalición en la que participó, aparecía muy, muy fuerte. Ajá. Y revisando la estratificación, mostraba que estaba sobre representado el estrato alto, estaba sobre representada Bogotá y estaba sobre representado lo urbano. Y en los tres sectores, Gaviria era muy fuerte. Uh Al -huh. final tenía pues una intención de voto aparentemente muy alta, pero que se podía explicar por esa sobrerepresentación. Lo que vimos en la realidad es que pues no la ganó él, ni siquiera fue el segundo. Esa sobrerepresentación explicó por qué en la encuesta parecía con un resultado tan alto. El otro ejemplo fue la última que analicé, de mayo, ¿sí? Mayo, en la que aparecía Rodolfo Hernández teniendo un salto muy grande y cuando hice el análisis de cómo estaba la representación de los departamentos, él ganó en departamentos que estaban sobre representados, ¿sí? Como Arauca, claro, sobre representados, especialmente comparados con Bogotá, que estaba tremendamente subrepresentada, que es un lugar en donde él pierde. Entonces, donde ganó siempre estaba sobre representado o estaba bien y nunca perdió en un subrepresentado. Entonces, eso podría explicar el salto. Al final lo vamos a ver, obviamente, con el resultado, pero en la misma semana salió otra encuesta donde ya él no tenía ese salto. Entonces, pues eso podría explicar las discrepancias. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿qué ves allí? ¿En qué departamento reside actualmente? ¿Qué encuentras en los resultados? Entonces, yo creo que el punto importante cuando hablamos de sobrerepresentación y subrepresentación, que en términos estadísticos uno lo llama un sesgo, ¿cierto? Los datos están sesgados, tienen una tendencia predefinida, ¿cierto? Hacia algún lado, es nuestra base de comparación, ¿cierto? Entonces uno podría utilizar como base de comparación, lo que tenemos como censo electoral, ¿cierto? Esa es la primera opción. La segunda opción es qué tanta gente votó en las últimas presidenciales, ¿cierto? En Antioquia, en Bogotá, en el Valle, en el Cauca, que son dos cosas que no son exactamente las mismas, ¿cierto? No, y de hecho hay una tercera que es con el censo de toda la población, que El demográfico, muchas, sí. Ajá. claro, y eso aparece en las fichas técnicas de las encuestas. A veces se hace con base en el censo poblacional, a veces en el censo electoral. Y Sí. claro, un tercer valor sería cómo fue la votación en el pasado. Exactamente, sí. Digamos que
Ese último que estamos mencionando, el de las participaciones en las últimas elecciones, pues va a tener una dependencia en que vos estás asumiendo que la participación en las próximas elecciones es al menos similar, ¿cierto? Entonces, digamos, Sí. esa parte tiene ese pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando uno sí tiene el censo electoral total, ese es un poquito más estable y yo creo que un poquito más creíble, dado que, ¿cierto? Esa es la gente que puede participar en las elecciones, ¿no? Entonces, pues lo primero que uno, mirando aquí esto, es que tenemos una sobrerepresentación de Bogotá, una sobrerepresentación de Antioquia, y pues tenemos una muy baja representación de muchos otros departamentos, ¿cierto? Si uno se va al censo electoral actual, Bogotá está alrededor del 15% del total, Antioquia está alrededor del 13%, algo así por el estilo, y Valle creo que es el 9%, alrededor del 9%. Entonces, en realidad, aquí lo que nosotros vemos en la gráfica no representa, por eso es sobre o sub, ¿cierto? No representa esa distribución del censo electoral que conocemos. Claro, entonces, por ejemplo, Bogotá tendría nuestra muestra casi el triple de lo que en realidad debería tener. ¿A quién beneficiaría eso? Al candidato que gane en Bogotá, ¿sí? En nuestra encuesta. Y muy probablemente, si nuestra encuesta se parece un poquito a la que han hecho las demás, en Bogotá Petro está ganando, probablemente en nuestra encuesta también lo haga y lo podamos explicar a partir de esa sobrerepresentación. Antioquia, que si está alrededor del 12, pues es 1.5 veces representado. Supongo que casi todas las personas podrían ser urbanas, ¿cierto? Colombia tiene 20% de población rural, estaría subrepresentado y hay varios departamentos pues, que no estarían representados acá. Tal cual. Bien. Bueno, miremos la siguiente. ¿Por qué se formuló esta pregunta? Para saber precisamente, vos sabes que la mayor parte de la población en nuestro país está concentrada en las grandes ciudades y en las capitales. Entonces, pues vos ya mencionaste en un contexto, ¿cierto?, que tenemos 20%, alrededor del 20% de nuestra población en las áreas rurales, ¿cierto? Esta es ligeramente distinta, ¿cierto? Porque no es exactamente área rural, pero por lo menos sí nos da una idea de qué tanto está concentradas las respuestas en las ciudades principales, que es de donde vienen la mayor parte de los votos. Claro, esta pregunta me hizo acordar mucho de una encuesta, también de estas de intención de voto, pues las encuestadoras a veces aprovechan y preguntan por otros temas. Sí. Y hubo uno concentrándose en las EPS, pues el tema de qué hacer con las EPS ha estado como en el centro de la campaña, los candidatos tienen posturas muy dispares. Y entonces una encuesta preguntó, ¿usted está satisfecho con su EPS? ¿Usted cambiaría su EPS por la atención médica de su municipio? Y resultó que Colombia entera estaba contenta con su EPS. Pero ¿qué pasa? Que la encuesta se hizo en ciudades capitales principalmente. Y esa pregunta ya ahí tiene un sesgo tremendo porque está dejando por fuera a la gente que no tiene acceso a servicios muy especializados. Es decir, la persona de un municipio no tiene en su municipio muchas veces una UCI o un hospital de tercer nivel, muchas veces ni siquiera un hospital, ¿no? Cirugías muy especializadas, una máquina como no sé, para hacerse una resonancia magnética. Esa pregunta no podía responderse con esa muestra y representar a toda la población. Sí, de acuerdo. Bueno, miremos la siguiente pregunta. Bueno, aquí de nuevo, ¿cierto? Tenemos la cuestión ya en qué clase social se identifica. Aquí hay varias cosas de orden sociológico, ¿cierto? Muchas veces se piensa, que la caracterización debería ser por estrato socioeconómico, ¿cierto? Aquí, de hecho, lo que hicimos fue preferir la idea de con qué clase social se identifica usted, porque hay veces esas dos cosas no forzosamente coinciden. Nosotros sabemos que en la sociedad colombiana está preponderantemente constituida por la clase baja, ¿cierto? Y después hay unas franjas menores de clase media y de clase alta. Nosotros lo que tenemos aquí es precisamente, muy claramente, ¿cierto?, una sobrerepresentación de la clase media. Sí, tomando, bueno, ¿cómo lo hacen las encuestadoras? Le dicen a la persona, tráigame por favor un recibo de luz o de agua, y ahí miran qué estrato dice. De hecho, con eso evitan que
que hay un sesgo intrínseco muy interesante cuando la pregunta genera algún tipo de vergüenza, ¿cierto? Y entonces la gente no quiere decir en qué estrato socioeconómico está ubicada su vivienda. Sí. Porque, no sé, si está en uno, no quiero que sepan que es uno, si está en seis, no quiero que sepa que está en seis, entonces eso lo solucionan diciendo, pues muéstrame un recibo de luz, ya no se va a tratar de lo que usted me diga, sino de que está acá. Eso es bueno, porque las encuestas evitan ese sesgo, evitan que la gente responda algo que quizá por vergüenza no corresponda con la realidad. Claro. Nosotros no lo podíamos hacer. Entonces, estamos confiados en que la gente respondió correcto. Obviamente esto hace parte de la no representatividad de nuestra muestra, pero que lo tengan claro que cuando las encuestas clasifican a la muestra por estrato socioeconómico, generalmente es porque, no, generalmente no, siempre es porque a partir de un recibo de servicio público lo determina. Y Sí, sí, y está sobre representada la clase media, porque la clase alta, suponiendo que son los estratos 5 y 6 sería casi entre el 4 o 5%, según un dato que consulté justamente en esta semana, y la clase media estaría alrededor del 30-40%, y eso varía por ciudades, obviamente. sí, una cosa importante también, por ejemplo, es que hay veces han habido encuestas en las que se pregunta mejor no, no es lo más común, pero se pregunta por el, los ingresos, ¿cierto? La cantidad de ingresos por familia, porque hay veces, hay personas que pueden estar viviendo, por ejemplo, en una zona rural, ¿cierto? En un estrato 2, por ejemplo, pero sus ingresos son en realidad de clase alta. Entonces, hay veces el estrato tampoco es muy diciente si uno quiere sacar algún tipo de conclusiones. Yo he leído publicaciones donde dicen que la pobreza se presenta en los 6 estratos. O sea, yo puedo estar viviendo en una casa que queda ubicada en un estrato 6 y sin embargo sufrir pobreza. De hecho, es una pobreza muy oculta, ¿sí? Sí. Porque no es tan evidente como una casa que no tenga servicios públicos o que su infraestructura sea muy precaria, donde pueda ser evidente que hay necesidades básicas insatisfechas. Pero sí hay una pobreza oculta incluso en estratos altos, especialmente si la pobreza se mide en términos de ingreso. Sí, yo recuerdo preguntar en alguna ocasión a Roberto Angulo, que trabaja estos temas, ¿cómo se mide pobreza? Se mide por patrimonio, se mide por ingreso, se mide por consumo. Es muy diferente que si dos personas ganan 2 millones de pesos, que una de las dos tenga casa y la otra no. Ajá. Eso marca completamente una diferencia tremenda a la hora de calcular quién de los dos podría ser. Obviamente el que tiene la casa pues es menos pobre, llamémoslo así, pero qué tanto, y el cálculo a veces, hay varias maneras de hacer el cálculo según teóricos diferentes, ¿sí? Para evitar esto propusimos esta pregunta. Entonces, conclusión, nuestra muestra tiene una exagerada sobrerepresentación de la clase media y también de Bogotá. Entonces ya vamos viendo quiénes son nuestro público, más o menos. Sí, tal cual. Listo, vamos a ver. La siguiente pregunta fue género. Aquí de nuevo, o sea, si comparamos con el censo electoral actual, el censo electoral establece que básicamente esta es 50-50, Es un básicamente. poquito mayor en mujeres. Las encuestas que yo he visto casi todas son 48-52 a Sí. favor de mujeres. Las mujeres viven más años, ¿sí? Entonces, probablemente demográficamente eso ya esté estandarizado, porque creo que nunca he visto una encuesta que la muestra diga 50-50 y en el último año pues se ha analizado 20, entonces Ujú. probablemente es un dato que se mantenga. Sí, pero digamos que es muy cercano, ¿cierto? En Ujú. cambio, aquí pues lo que vemos es que básicamente tenemos es 70-30, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, entonces, o sea, yo estoy sobre representado en esa encuesta. Pues Estamos. soy bogotano, bueno, falta ver la edad, bogotano, hombre. Sigamos. Máximo nivel educativo. Y esta es cuando estábamos discutiendo antes de entrar aquí, ¿no? Esta es una de las cosas que probablemente puede estar más sobre representada en nuestros resultados, que como podemos ver aquí, básicamente el 48% de los encuestados tiene un nivel educativo que ha llegado a tener un posgrado, ¿cierto? Ese porcentaje es muy alto para la población colombiana, cuando sabemos que en la población colombiana, pues evidentemente no es de ese tamaño, esa cantidad de personas con un nivel educativo de nivel de posgrado. Claro, de hecho, en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría hicieron la pregunta, ¿cuál es el último nivel educativo que terminó o está cursando actualmente? Y posgrado o especialización era 6%, universidad completa era el 11%. Uh-huh. Y entonces, entre esos dos sumaban 17% y en nuestra humilde y pequeña encuesta
está 80. pregrado y posgrado, sumando las dos, son casi 80%. Entonces, está súper sobre representada Bogotá, hombres, estrato medio y, y posgrado y Sí, profesional. o digámoslo así, es universitario, ¿cierto? Universitario, pregrado, posgrado. Ajá. Exacto, bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta fue, bueno, ya vamos a hablar de los resultados. ¿Algo más para mencionar de nuestra pequeña demografía? Sí, tuvimos también, hicimos la encuesta por edades, ¿no? Entonces, digamos que ahí tuvimos una pequeña imprecisión cuando arrancamos con la encuesta, que teníamos unas franjas de edades y después redefinimos, entonces queda un poquito difícil de leer, ¿no? Pero de todas formas, seguimos con una sobrerepresentación en ese lado también, ¿cierto? A partir de las edades, digamos, ¿cómo es que le llaman a la generación en la que estamos nosotros, los millennials, ¿cierto? A ver, pues, yo soy antes. Ah, Creo que yo, de corazón millennial, pero la cédula dice que no. La cédula dice que estoy en el límite de la generación X, la generación confundida. ok, Sí. ok, Pero sí, entonces, claro, entonces los más o menos treintañeros, gente que nació en los 80s y en los 90s está sobre representada en nuestro muestreo. exactamente. Exacto. Entonces, claro, de aquí en adelante el análisis puede estar muy correcto desde lo estadístico, desde cómo hacemos el cálculo, pero de aquí para allá esto es puramente especulativo, o sea, en el sentido de quiero extrapolarlo a un universo grande. De hecho, si nosotros quisiéramos calcular cuál es el universo que estamos representando, tendríamos que ser casi que posgrado, Bogotá y Medellín, estratos medios y gente de 30 y 40 y principalmente hombres. Entonces, obviamente, pues la realidad nacional es bastante más Diferente. diversa. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de representatividad hacia el universo, pero de todas maneras, miremos los resultados, cómo fue que hiciste el análisis. Sí, bueno, entonces pues la primera pregunta evidentemente es por la primera vuelta presidencial y pues la intención de voto. Entonces aquí lo que nos aparece es pues Gustavo Petro ganando con un 67, 68% y de ahí vemos a los otros dos más, de hecho, lo que ves es que el que le sigue es Sergio Fajardo con un 20%, después Federico Gutiérrez con el 7,5, 8%. Y por allá vemos al final, pues, a Rodolfo Hernández con un porcentaje mucho más Muy pequeño, de bueno. hecho, del que hemos estado viendo en otras encuestas. Y ya los otros, pues, digamos, el resto de candidatos que también tienen, pues, unos muy, muy bajos porcentajes en las encuestas oficiales. Claro, entonces aquí podríamos decir, esto se explica por la sobrerepresentación de los sectores en donde Petro tiene más acogida, digamos que eso era obvio que iba a pasar, pero interesante que en nuestro pequeño ejercicio el segundo más fuerte es Fajardo. Entonces es probablemente que en los estratos medios, en los tipos de edades y en la gente de profesional, de nivel profesional y posgrado, Fajardo sea muy fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, quizá diríamos, bueno, le faltó, para poder tener este tipo de resultado, le faltó hacer mucho más presencia en los menos representados, más provincias o personas quizás solo con el bachillerato o con el bachillerato incompleto y, y otros grupos de edad. Sí, por Y sí, ejemplo. Rodolfo está tan pequeño es que a nosotros esta encuesta no la respondió mucha gente de Santander o Ah, de Meta o de Arauca, que es donde él estaba ganando, ¿cierto? Podríamos explicarlo así, tendríamos que revisar cuántas personas votaron desde Santander, donde él es muy fuerte y de hecho gana sobrado sobre los demás. sí, sí, son relativamente pocos los que votaron en estos departamentos que están mencionando y como bien pudiste ver, pues es que tenemos una sobrerepresentación muy fuerte de Bogotá y de Antioquia. Ok. La siguiente habla de una segunda vuelta, ¿cierto? En este caso, era previsible que si la primera vuelta, pues Petro tenía este valor, en la segunda igual ganara, ¿sí? Pero supongo que en nuestra muestra, los votantes de Sergio y de Rodolfo, casi la mitad se va con Petro, una pequeña parte se va con Fico y una buena parte se va con el voto en blanco, ¿cierto? De hecho, si uno quisiera hacer ese análisis, lo podría hacer con los resultados que tenemos. Digamos, aquí no llegamos hasta ese punto de mirar cómo esa migración, ¿cierto? Porque en la encuesta sí vos podés saber, entonces el voto, ¿cierto? Vos tenés los datos completos. La persona llenó así, en primera dijo esto, y entonces en segunda
dijo después esto. Entonces uno podría mirar esa migración de votos, como lo estás diciendo específicamente. Claro, de hecho, la última encuesta, la de esta semana del Centro Nacional de Consultoría, la ficha técnica tenía 150 páginas y era porque en el cuestionario hubo preguntas concretas así que permitieron analizar la migración. Exacto. Yo soy votante de Fajardo o de Rodolfo, ¿cómo yo me movería en la segunda vuelta? ¿Hacia dónde? ¿Sí? Y el análisis está. Entonces también invito a que la conozcan. Bien, lo continuamos. Hiciste otra pregunta sobre una potencial segunda vuelta entre Petro y Fajardo. ¿Mm? Sí, de hecho nosotros, nuestro resultado en la segunda vuelta sería entre Fajardo y Petro, ¿no? Entonces... sí, en nuestro ejercicio sí. Sí, en Y aquí nuestro lo curioso es que Petro pierde un puntito. Ah. O sea que en nuestro pequeño ejercicio, pues los votantes de Petro están convencidos, pero si la opción fuera Fajardo, casi que todos dirían cualquiera menos Petro, que es un eslogan que ha estado sonando por allí y que es para tratar de convencer a la gente que se una pues en segunda vuelta en contra de Petro. Entonces Desde el funciona. principio de las campañas, ¿no? Desde el principio de las campañas ya estaba ese eslogan. Exacto, exacto. Y la gente le suena la idea si el contendor es Fajardo, pero no le suena si el contendor es Fico. Obviamente nosotros hubiéramos podido hacer muchas más preguntas, pero pues lo importante era hacer un ejercicio, porque esta es la última pregunta, ¿cierto? Esa fue. Sí, sí, pues digamos, nosotros también hicimos porque consideramos los casos en que, bueno, entonces en primera vuelta, ¿qué pasa si gana, por decir algo, la segunda vuelta termina siendo Fajardo, Fico, ¿cierto? Y entonces, o cualquiera de las otras. Entonces, hicimos todas esas posibles combinaciones, pero pues obviamente con los resultados que tenemos, pues digamos que esto es como lo más interesante. Y claro, ahí habría un muy buen ejemplo de cómo manejar los márgenes de error, que no siempre se comprende muy bien. Por ejemplo, en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría decía nuestro margen de error es 1.2%, hicieron un gran esfuerzo para disminuirlo mucho, está muy bien, pero cuando clasifican los votos por región y por departamento, ese ya no es 1.2, o sea, el consolidado global, como son 6.000 personas, ese es 1.2, entonces yo puedo entre 40 y 43 marcar cuál es la diferencia y que el de 43 sí gana. Pero decir, por ejemplo, Bogotá tuvo 400 encuestas o Meta tuvo 150 más o menos, ahí ese valor ya no implica un error del 1.2, ya es un valor del 6, 7, 8, dependiendo. La encuesta no lo representa y entonces aparece, por ejemplo, un candidato que saca 20 y el otro que saca 10. Pero si el margen de error es del 6%, eso es un empate. ¿Sí? Exactamente. Y esa parte no se está analizando de esa manera. Pues obviamente, analizar absolutamente cada una de las preguntas y de las variables en una ficha técnica y cuestionario de 150 páginas, pues sería tremendo, tedioso, pero hay que tener cuidado, saber exactamente dónde está ganando. Por ejemplo, en esa encuesta decía, Fico está ganando a Petro en eje cafetero, porque Fico tenía 29 y Petro tenía 25. Eso es un empate. Pero mucha gente dice, pero ¿por qué un empate si el dato es 1.2? Pero es 1.2 para los resultados globales. En el caso de los departamentos, pues es otro. Entonces, en el ejercicio que hicimos hoy, hubiéramos podido plantear la pregunta en una segunda vuelta entre Fajardo y Rodolfo por quién votaría, pero al ser la primera vuelta, con esos valores tan pequeños, la representatividad se pierde un poquito. ¿Sí? Eso era más o menos la idea. Efectivamente, sí. Ok, bueno, ya hemos llegado al fin. Espero que con este pequeño ejercicio la estimada teleaudiencia comprenda un poquito más qué es esto de la sobrerepresentación y la subrepresentación y analicen las encuestas de esa manera. Y lo principal, que dejen de creer que los ejercicios de Twitter son más allá de lo anecdótico. No tienen ningún valor más allá de, venga, quiénes son las personas que siguen esta cuenta o a quiénes les llegó. ¿Sí? Que ahorita están proliferando mucho. Supongo que esta semana saldrán un par de encuestas más, porque a partir del sábado quedan prohibidas hasta las elecciones. Y bueno, hacer el análisis también, cómo sobrerepresentan o subrepresentan ciertos sectores. En concreto, mirar dónde ganan. O sea, Rodolfo gana mucho en Santander, entonces mirar Santander cómo está representado, si subo, está bien. Fico gana en Antioquia en estratos altos y en mayores de 50, creo. Y Petro está ganando muy fuerte en Cauca, Valle y Nariño. En Bogotá es el que gana, pero no es la región donde gana con más bríos, digámoslo así. Y gana en sectores jóvenes y en estratos bajos también. Aunque eso se está reduciendo un poco. En el Caribe está un poquito
dividido. Hay unos departamentos donde Petro está muy fuerte. Pero la clave es, tengamos eso presente, ¿sí? Si cuál departamento quedó representado para que si vemos dos encuestas con una semana de diferencia entre las dos y datos muy dispares, podamos entender por qué y podamos entender también, sacar alguna conclusión de esa combinación de dos. Exactamente, sí, yo añadiría que no todo es la cantidad de encuestados, ¿cierto? Como vos dijiste ahorita en el caso, en el ejemplo que pusiste de Gilberto, ¿cierto? Eran muchísimos, pero claro, si vos escoges, son 100.000, pero si vos escoges los que, digamos, pongámoslo así en este momento, los que te interesan, los de este sector, entonces pues obviamente el resultado va a ser el que se está esperando, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, no todo es la cantidad de encuestados, puede estar mejor hecha una encuesta con menos encuestados que otra con más encuestados si representa mejor el censo electoral, por ejemplo, que era lo que estábamos nosotros comparando. Un dato que no dimos es que nuestra encuesta contó al final con 576 encuestados y ahí podríamos sacar los errores relativos a cada una de las regiones y el error global, como dijiste, pero más allá de eso también está la cuestión de que tenemos unas sobrerepresentaciones, unos sesgos muy importantes, que fue lo que hicimos más énfasis al inicio de la conversación. Claro, está ahí aquí calculando, ¿cuánto fue? 576. 576. Para 576 da un margen de error del 4%. Pero claro, habiendo ese nivel de sobre y subrepresentación, pues no tiene sentido hacer esos cálculos. He visto mucho tuiteros que dicen, sobre todo las encuestas del año pasado, que la muestra era de 1.000 personas. Es decir, pero ¿cómo va a ser 1.000 personas representar 35 millones? Sí se puede, sí se puede. Obviamente, diría uno, ¿y entonces cuál es el sentido de hacer encuestas con 6.000 y no con 1.000? ¿Por qué no las hicieron con 6.000 el año pasado? ¿Por qué no las hacen con 1.000 en este año? Porque eso permite dar información adicional. El año pasado no se podía discriminar por regiones con tanta precisión como esta última encuesta de la que estamos hablando con muestras de 6.000, porque se puede discriminar por grupos de edad y estrato por departamento. ¿Sí? Y eso y dar ese dato con errores del 5%. El año pasado era con errores del 10, del 15, entonces eso no tenía sentido. Claro, entonces la mejora no tiene que ver mucho con el resultado global, sino con hacer esos pequeños análisis, por ejemplo, el estrato medio en el Valle, o el estrato bajo en Antioquia, el estrato alto en Santander. El análisis de ese grupo poblacional completo se puede en estas últimas encuestas porque la muestra es grande y no se podía en las del año pasado. Exactamente, sí. Entonces, digamos que eso es otro mensaje que a mí me parece muy importante que la gente tenga en mente, ¿cierto? Es que en las encuestas, para que el aumento en la población, o digamos, el aumento en la cantidad de encuestados sea de verdad relevante e informativo, tiene que ser bien diseñado, no simplemente pues, aumentar por aumentar, no, puede terminar peor el resultado al final, ¿cierto? Sí, el esfuerzo de hacer este muestreo pues es sumamente riguroso e incluso entre más personas tenga la encuesta es cada vez más caro, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasar de 6.000 a 7.000, supongamos, esas 1.000 personas extra no van a estar en las ciudades. Sería tratar de vincular a municipios más pequeños que no fueron incluidos en la primera encuesta. De hecho, también en la encuesta creo que era la de marzo, eran 80 municipios, en la de abril ya eran 100 y en esta ya son 115. Entonces, esos quizá fueron a un municipio, quizá entrevistar a una sola persona en todo el municipio, eso es costoso. Entonces, entre más se acercan las elecciones, tiene más sentido hacer una muestra más grande, pero eso la hace también cada vez más costoso para quien pague la encuesta. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, por eso al comienzo no había necesidad. Igual espero que con este ejercicio hayamos podido aclarar alguna duda que tengan nuestra teleaudiencia. No quiero terminar sin recomendarles también un artículo que espero algún día pasarlo a video, de por qué si los sondeos de Twitter son no representativos para nada, por qué se siguen haciendo en primer lugar y por qué el afán de ganárselos, que a veces pasa y de hecho el hilo que yo escribí lo escribí porque era muy claro que había uno con que se tenía toda la intención de que Alejandro Gaviria se lo ganara. Y la clave es, para utilizar un término también que hemos usado hoy, pero en otro contexto, crear una noticia sonda. Es decir, el sondeo no tiene ningún tipo de representación.
Pero igual, el hecho de que se lo gane puede servir de noticia. Y ahora un medio grande va a decir, ahora hablemos del candidato que está ganándose los sondeos de Twitter. Y entonces, o permite decir, fulano hizo un sondeo, tal es la muestra, y mire, esta persona tiene mucha aceptación entre esa comunidad, aún si se hace la salvedad de que eso no tiene ningún sentido estadístico, que es como Luis Carlos Vélez lo hizo en ese momento. Digo, yo sé que esto no tiene sentido, pero me parece que va a haber segunda vuelta. Bueno, no sé si quieres agregar algo más para antes de cerrar, José. Una pregunta para vos, entonces, será que se puede hacer, después de este ejercicio, qué opinas? ¿Será que se puede hacer una encuesta bien hecha, digámoslo, o confiable por redes? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no hay manera de controlar que yo estoy diciendo la verdad, ¿sí? Por ejemplo, solamente la pregunta de ¿en dónde vive usted? Yo puedo decir que vivo en el estrato 1 o en el 6, o puedo decir que vivo en Antioquia, en el Meta, o que sí o no vivo en la capital. Eso no hay cómo controlarlo. Cuando un encuestador va a un municipio pequeño, pues él ya sabe que está ahí y que esa no es la capital. Él ni siquiera necesita preguntarlo. Él marca, esto no es la capital. Él marca, el recibo decía estrato 3, estrato 2. Entonces, no, pero sí tiene más sentido que uno haga un análisis como esto si tiene algún valor demográfico. Ahora, estas respuestas pudimos haberlas tenido en un sondeo Twitter de una pregunta, pero no hubiéramos podido explicar. Aquí nosotros sabemos que la cuenta mía y la tuya tiene una sobre representación de gente de Bogotá. De hecho, ahorita voy a pegar una imagen de la herramienta que me permite saber de dónde son mis seguidores, y más o menos el 30% de los que tengo, y ya estoy por los 27,000, son de Bogotá. Ahora, ¿cuáles son robots y cuáles usan el Twitter una vez al año? Eso ya no cuenta ahí, pero de entrada mi demografía de quiénes son mis seguidores está sobre representada a Bogotá. Entonces, eso puede explicar también por qué al final la encuesta la resolvieron esas personas. Y finalmente, al final la gente decide si participar o no. Yo creo que solamente con ese detalle ya la encuesta pierde toda representatividad, ¿sí? Porque es autoseleccionada. Pero bueno, se pueden sacar conclusiones dentro de los límites, obviamente, que expliquen estos resultados. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Habría que uno puede, digamos, yo creo que puede implementar más y más herramientas en las cuales vaya uno depurando cosas, por ejemplo, la dirección IP para saber de dónde llenaron, ¿cierto? Por Que sea ejemplo, una sola persona, porque si una persona tiene 3, 4 cuentas de Gmail, entonces pues, puede claro, poner... sí, o entrar a ponderar, ¿sí? Decir, pues, Por vas a ver ejemplo, a los poquitos que son de la costa, vamos a multiplicarlos por 5 o por 10 para que medio equiparen la cosa. Se podría hacer, pero el problema de eso es que el margen de error se multiplica. Yo puedo hacerlo, pero entonces al momento de calcular el margen de error ya no sería tan bajito, ¿cierto? Bueno, me gustó mucho el ejercicio, José, muchísimas gracias. a mí también, Pablo, muchísimas gracias a vos también. Estamos pendientes de hacer un programa para que hablemos de tu libro, que me divirtió mucho. Efectivamente, estamos pendientes. Vale, entonces, estimada teleaudiencia, gracias por llegar hasta aquí. Espero que si tienen alguna pregunta la puedan escribir en la sección de comentarios, que compartan este video para que la gente comprenda exactamente qué tipo de conclusión se pueden sacar de sondeos y de encuestas. Y bueno, atentos a cuál va a ser al final el resultado de las elecciones y cuál era la encuesta que más se acercaba, y si podemos explicar algunas discrepancias desde la sobre o la subrepresentación, que yo quiero hacer eso cuando esté consolidado de la primera vuelta. Excelente, no me lo pierdo. Muchas gracias. Vale, entonces, hasta luego y hasta la próxima. Suscríbanse, pregunten y nos vemos en Twitter. Chao, chao. Vale.